Bendiga, varón, Dios te bendiga, amiga mía, que estás del otro lado, hermana en la fe de Cristo, que la paz del Señor Jesucristo esté sobre tu vida, sobre tu familia, tus hijos. Que Dios te bendiga, varón, donde te encuentres, en tu ciudad, en tu pueblo, nación. Gracias a Dios por un día más que nos da para que podamos anunciar las virtudes de aquel que un día nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable. Gracias al Señor Jesús, que tuvo misericordia de mí y de ti, para que hoy yo pueda estar en este lugar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del operador de la radio, el director en este lugar, para que salga un programa más al aire. Y con esto ya 11 años de programación en el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Gracias a Dios por su inmensas misericordia puedo estar hablando en esta mañana. Padre Celestial, te doy toda la gloria a ti. Y estamos en el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado El Cristo? Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en directo, en diferido, en especial a Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Esto es Guatemala. Que Dios lo bendiga. Gracias al Señor y estamos en este programa. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Hoy quiero hablar de los dos, quizás, hermanos más famosos de la Biblia. Me estoy refiriendo a Abel y a Caín. Pero antes vamos a hablar con el Padre. Padre Celestial, en esta hora bendigo tu poderoso nombre. Gracias te doy por tus misericordias. Y aquí, Señor, pongo en tus manos, Señor, el programa a partir de esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, que sea tú a través de mí para que pueda llevar una enseñanza más a la amada audiencia. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres. Que Dios lo bendiga. Busquen en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Quiero compartir dos textos bíblicos. Uno está en Hebreos 11:4 y el otro está en Génesis capítulo 4. Dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba de ella. Y en el libro de Génesis, en los primeros capítulos que estamos, en este caso el capítulo 4, dice la bendita palabra de Dios. En el versículo 4, Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó, se enojó evidentemente Caín en gran manera y decayó su semblante. En Génesis, Jesús es el creador. En Génesis, Jesús es el Cordero de Abel. En Génesis, Jesús es el arca de Noé. En Génesis, Jesús es el carnero de Abraham. En Génesis, es la escalera de Jacob. En Génesis, Jesús son los sueños de José. Amado que estás del otro lado, hombre, mujer, si quieres reinar con el Señor, cuando te vayas de este planeta, te vayas de este cuerpo, entonces, bendito sea su nombre, si quieres reinar con Él, con Jesús, primero tenés que reinar acá abajo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mientras usted viva acá, tiene que darle toda la gloria, el primer lugar a mi Señor Jesús. De lo contrario, estarías pasando una eternidad sin Cristo. El Evangelio es el trabajo del ser humano, en este caso del hombre y la mujer, pero el conceder la fe, que es lo que hoy quiero hablar, es la obra pura y exclusivamente del Espíritu Santo. La enseñanza que traigo hoy para compartir con lo que están escuchando y lo que van a escuchar luego, bendito sea su nombre,
Alabado el Señor. Vemos un mundo de aquel entonces, me estoy refiriendo a los primeros capítulos de la creación del ser humano, y hoy quiero enfocarme justamente en Caín y Abel, y dentro de una sola familia. Y es así como toda la humanidad en aquel entonces estaba representada por Adán, y sale a luz por primera vez la distinción entre lo bueno y lo malo, entre la obediencia y la desobediencia, entre los santos y los pecadores. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de creyentes cristianos. El primero ama a su Señor y todo lo que hace, lo hace para mi Señor. En este caso, para el Señor Jesús. Sus acciones, su actitud, su búsqueda, su intimidad, su relación es lo mejor para aquel en el cual este creyente, sea hombre o mujer, quiere tener una intimidad con el Creador. Bendito sea Dios en esta hermosa hora. Luego encontraremos otro tipo de creyente que hace las cosas porque quizás no le queda otra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus actitudes, lo niegan, siendo abominables, siendo desobedientes, inútiles para cualquier buena obra. Esto a su vez están representado, como dije al principio, por estos dos hermanos quizás más famosos de la Biblia, Abel y Caín. Y desde muy temprano observamos en las escrituras, en la palabra de Dios, como está escrito, la enemistad establecido entre la simiente de la mujer y la serpiente, que sería por parte de Eva, que va a dar origen, bendito sea Dios, a la reproducción de la humanidad. Les recuerdo a los que están escuchando que Adán y Eva no solamente tuvieron dos hijos que fueron Abel y Caín, que conocemos, sino, si usted sigue leyendo las escrituras, va a encontrar que tuvieron más de 30 hijos, entre varones y mujeres. Así que no nos quedemos solamente con Caín y Abel. Hay que leer las escrituras, escudriñar, dijo el Señor, para que encuentre testimonio de Dios. Aquí vamos a dar el comienzo de que hay una promesa en Génesis 3:15 sobre un libertador, sobre el Mesías. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Jesús, que va a vencer siglos posterior en la cruz a nuestro enemigo. Jesús vino para destruir las obras del diablo y para libertar a los cautivos. Quien te habla era un cautivo, estaba preso, estaba lejos, estaba muerto, estaba lejos de los pactos. Pero gracias a que Jesús un día vino hacia mí, porque yo no fui hacia él, Jesús vino a mí, hoy puedo estar sentadito aquí en este día hablando con lo que están escuchando y lo que van a escuchar. Adán y Eva, bendito sea su nombre, tuvieron, como dije antes, muchos hijos, pero el mensaje de hoy solamente me voy a centrar en Caín y Abel. Bendito sea su nombre. Ambos nacieron y fueron criados en el mismo ambiente, bajo el mismo techo, bendito, criados, educados, enseñados bajo la supervisión de Adán y de Eva. Ellos vinieron a un mundo ya caído a causa de sus padres en desobediencia. Bendito sea su nombre. Y a causa de ese pecado, ellos estaban ya fuera del paraíso, fuera del Edén. Y la palabra de Dios, como está escrito, no nos menciona en ningún lugar las edades de estos dos famosos hermanos. Pero sí la escritura, la palabra de Dios, da origen al primer crimen dentro de la humanidad de aquel entonces. Caín y Abel traían en sí mismo el germen del pecado de sus padres, producto de esa desobediencia cuando Dios le dijo, no coman de ese fruto,
pero ellos incurrieron en una desobediencia. La desobediencia tiene sus consecuencias. Y aquí fue la consecuencia de Adán y Eva, que vino la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, pasó a toda la humanidad. Bendito sea su nombre. Estoy seguro que tanto Caín como Abel escucharon muchas veces de la boca de sus padres, cuántas veces el relato de la creación por parte de Dios. Día 1 llamó Dios a la luz, bendito sea su nombre, y fue día. A las tinieblas lo llamó noche. Día 2 hizo los cielos, el agua. Día 3 hizo el mar, la tierra. Y día 4 el sol, la luna, juntamente con las estrellas. Día 5 hizo los peces, las aves. Y el sexto día formó al hombre. El sexto día le tocó la creación, alabado sea Dios, al hombre y a la mujer, juntamente con los animales. Y vio Dios, acá viene la parte linda del Señor, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Todo lo que Dios hace, aunque no entendamos, es bueno para tu vida y para la mía. Quizá usted hoy está pasando por una prueba, una dificultad, y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No ve mi aflicción, no escucha mi... Todo lo que Dios hace y permite es bueno, y es para tu crecimiento en la fe y mi crecimiento. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Y dice que puso Dios al hombre y a la mujer en el huerto del Edén para que trabajaran. Luego el Señor da una orden al hombre diciéndole, de todo árbol, bendito sea Dios, del huerto podrás comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Le estaba diciendo que iba a morir espiritualmente. Tu espíritu hoy quizás está muerto porque no tenés la luz de Jesús en tu vida. Quizás estás en un momento de tinieblas sobre tu vida porque todavía no viniste a la luz. Pero hoy el Señor, por su amor y misericordia, prepara este mensaje para que usted dé el primer paso. Dios siempre busca al hombre. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios busca al hombre y a la mujer para que sean salvos. Y Dios le dice, no coman el fruto de ese árbol, porque el día que lo hagan, ciertamente van a morir. Literalmente, iban a morir espiritualmente. Ellos, como usted y yo, seguirían vivitos hasta que les llega su fin, porque todos tenemos un fin. Usted ni yo somos eternos. Algunos quizás llegan a 70 años, otros 80, otros 100, pero todos vamos a tener que dejar este cajón. El tema es dónde pasarás la eternidad una vez que dejes esta caja que usted está viendo a través de la pantalla. Y así fue como Adán y Eva le contó a sus hijos todo lo bueno del creador del universo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado quizá lo que Dios hizo? Bendito sea su nombre. ¿Está en usted creer o está en no creer? A mí no me quita mi sueño, no me quita mi trabajo. Yo sigo fiel y adelante. El Evangelio es una invitación a creer en Jesús. Alabado sea Dios. Me imagino yo, quizá usted también, que le habrán contado a sus hijos su desobediencia, que Dios le había dicho no coma y ellos comían. Yo creo que le habrán contado, bendito sea su nombre. Y eso fue lo que incurrieron sus padres en pecado, y una vez que entró el pecado al mundo, todo se trastornó, todo se volvió violencia, todo se volvió mentira, engaño, falsedad. Una vez que el pecado entró en este mundo, pero Dios tuvo que siglos mucho más adelante prepararse para venir en la parte de Jesús para recuperar lo que Adán había perdido. Bendito sea Dios en esta hora. La palabra de Dios dice, bendito sea Dios, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia lo
lo da el veredicto que es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, usted ya desobedeció y está literalmente en pecado. La Escritura, la palabra de Dios, dice que a causa de esa desobediencia al Señor, Dios lo tuvo que expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén. No sin antes, escuche esto, no sin antes vestirlo con túnicas de pieles. Y para ello el Creador tuvo que sacrificar un cordero, un animal, para cubrir la desnudez, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Les recuerdo a los amigos que están del otro lado y hermanos que tanto Adán como Eva, antes de su pecado, antes de su obediencia, ellos vivían en la dispensación de la inocencia. Eran inocentes, eran como los nenes. Yo tengo nietos, son como mis nietos, inocentes, benditos sean. Y ellos andaban, se movían desnudos en el paraíso y no pasaba nada, no se daban cuenta de su desnudez. ¿Por qué? Porque estaban en un estado de inocencia. Pero luego de comer el fruto prohibido por parte de Dios, Adán y Eva, ellos pasan a otro estado, o sea, la dispensación de la conciencia. Se despierta su conciencia y ya saben que ellos incurrieron, como muchas personas hoy, en desobediencia. Para la Biblia, literalmente, están en falta delante del Creador. Están en pecado. Dice la palabra que ni bien comieron del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. Ambos se conocieron, Adán y Eva, que estaban desnudos. Luego pasa un tiempo, la Biblia no nos dice, quizás horas, quizás un día, quizás no. Dice que oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Qué oyeron? Que seguramente Dios lo llamaba a su amigo ahí que estaba en el huerto. En este caso le llamaba Adán, le llamaba a su amiga Eva. Y dice que cuando ellos escucharon la voz de Dios y empezaron a sentir la presencia del Creador, benditos, ellos se esconden. El hombre y la mujer son llamados para venir a pasar la eternidad con el Señor, pero muchas veces no vienen porque su vida no está de acuerdo para estar dentro de lo que Dios quiere de cada uno. Pero por eso Dios envió a su Hijo Jesús, para que a través de Jesús podamos entrar hoy en el paraíso. Fíjese que el Señor se paseaba en el huerto y Adán y Eva se escondieron de la presencia. ¿Cuántas personas hoy se esconden de la presencia de Dios? Luego Dios llama al hombre. Siempre Dios llama a su creación. En este caso llama al hombre y a la mujer. Y Dios pregunta, le da la oportunidad que se arrepienta. ¿Dónde estás tú?, le dice. Es decir, ¿cómo está usted hoy delante de la presencia del Señor? ¿Por qué, te dice el Señor, te sigues escondiendo del llamado de aquel que te busca para salvarte? Una vez le dijo el ángel al sobrino de Abraham, en este caso a Lot, le dice, escapa por tu vida. Mire qué importante es escapar por nuestras vidas. Hoy el mundo en el cual vivimos es un mundo de aflicción, un mundo de torbellino, donde hay tormenta de todo tipo, donde hay falsedad, hay engaño, te traicionan, te mienten, te entregan. Este es el mundo que estamos viviendo hoy. Pero gloria a Dios que está pasando esto, porque eso significa que la venida del Hijo del Hombre, cada día que pasa, se acerca más. Él dijo, volveré. No se olvide que Dios promete su paz. Él no es hombre para mentir. Él dijo, volveré, y le puedo asegurar al 100% que Él va a volver por cada uno de aquellos que hacen la voluntad del Señor. Si usted hoy se encuentra escondido y Dios te está diciendo, ¿dónde estás tú? Es como decir, ¿cómo está usted hoy delante del Señor? ¿Por qué te sigues escondiendo del llamado de aquel
que te busca para servirte, que te busca para vestirte, que te busca tu cuerpo, busca tu alma, tu espíritu, para darte una salida, darte salvación, darte el perdón, restaurarte. Y el Señor, el Dios de paz, quiere santificar por completo tu vida, todo tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. ¿Para qué? Para que sean guardados para la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, fiel es el que te está llamando a ti, varón, a ti, mujer. Y dice que Adán oyó la voz de Dios, alabado sea Dios, en el huerto y tuvo miedo. El hombre y la mujer tienen miedo de Dios. Tiene ese miedo, ¿por qué? Porque el estado en el cual vivimos, muchos, en un estado de una naturaleza caída, donde abunda el pecado en el ser humano. Usted dice, ¿qué es pecado? Le vuelvo a repetir, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, incurrió en desobediencia, está en pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Y Dios le responde, le dice así, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Fíjese que pasan de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Por eso Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le vuelve a decir, has comido, le dice Dios a Adán, has comido el fruto del árbol que te mandé que no comiese. Le está preguntando, en otras palabras, le está dando la oportunidad que se vuelva de su error. Pero lamentablemente no fue así. Y Dios tuvo que matar un animal, sacarle la piel y cubrir el pecado, cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y ya fuera del jardín, fuera del Edén, Eva concibe 2 hijos, uno de ellos llamado Caín y el otro fue Abel. Abel tenían que vivir todo, obviamente, de su trabajo y presentarse con ofrenda delante de Dios, con un sacrificio. Por eso dice la Biblia, el libro de Hebreo que comencé esta enseñanza, dice, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció su hermano Caín. Y por eso Dios lo declaró justo, le aceptó sus ofrendas. Hay que dejar claro en esto para que lo que están escuchando y lo que van a escuchar luego, Caín y Abel nacieron bajo el mismo estado de desobediencia. Ellos nacieron en pecado y eran por naturaleza, como dice el libro de Efesios, hijos, como en un momento quien le habla, éramos hijos de la ira. Quizás hoy tengo personas, o luego voy a tener, que hay personas que son hijos e hijas de la ira. Pero no se preocupe, para eso apareció Jesús, para darte salvación, para darte perdón, para darte restauración. Y este libro de Hebreo, que el autor no se conoce, muchos creen que lo escribió Apolos, otros dicen que lo pudo haber escrito Bernabé, otro dice el apóstol Pablo, pero bueno, nadie le da el título a quien escribió. Lo importante es que el autor a los hebreos dice, queda claro que el sacrificio de Abel fue aceptado porque el de Caín fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Bendito sea su nombre, la ofrenda de Caín y no así la de Abel. La palabra de Dios nos enseña que Abel fue pastor de oveja y Caín fue un labrador de la tierra. Uno criaba ganado y el otro plantaba, tenía su agricultura, bendito sea. Y pasó el tiempo. Cuando la Biblia dice pasó el tiempo, quiere decir que estos 2 jóvenes crecieron, llegaron a un momento de la edad y tenían que presentar sus ofrendas a Dios. Y un día se presentan delante del Señor. Yo no sé si usted se está presentando con sus ofrendas delante de Dios. Yo no lo sé, usted lo sabe. Y dice que Caín trajo la ofrenda de los frutos, producto de la tierra. Bendito sea lo que él plantaba y cosechaba. Por su parte, Abel escogió, dice que de sus ganadería,
de las crías más gordas de sus ovejas, él se presenta con un cordero para la ofrenda al Señor. Ese cordero era sin defecto, era un cordero sin mancha, era un cordero que tenía que no tener absolutamente nada. Abel ya estaba mirando que aquel cordero llamado Jesús iba a ser el que iba a quitar el pecado del mundo. Fíjese cuántos años pasaron para que se cumpla lo que Abel ofrecía como ofrenda al Padre ese día. Y dice que escogió Abel las primeras ovejas gordas, alabado sea Dios, de sus ovejas, y las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibe con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. La pregunta es, ¿cuál sería qué había en la ofrenda de Abel que el Señor lo aceptó? ¿Y qué había en la ofrenda de Caín que no miró con agrado? Si tanto Abel como Caín, ambos eran hombres pecadores, ambos estaban en el juicio del pecado, eran descendientes directos de padres pecadores, padres desobedientes. Bendito sea eso. Que habían fallado unos años atrás en el huerto la respuesta la podemos encontrar en este mismo libro de Hebreo, donde dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, dice la Biblia, sacrificio que la de Caín. Abel era un hombre de fe, un hombre que tenía su mirada puesta en lo que no se ve, en lo futuro, que se está esperando. Al traer a Abel su ofrenda, él usa de fe cuando presentó ese sacrificio al Dios vivo. Abel se alineó con lo que Dios hizo con sus padres antes de la expulsión del huerto del Edén. Es decir, el sacrificio de un animal. En otros términos, Abel miró el futuro y vio por la fe el cumplimiento de la promesa que estaba ahí en Génesis 3:15, que había dado Dios a sus padres acerca de la serpiente de la mujer. Es decir, Abel miró en el futuro un Salvador, miró en el futuro un libertador. ¿A quién miró? Nada más ni nada menos a quien estamos mirando hoy, a Jesús. ¿Qué dice Génesis 3:15? Bendito sea su nombre. Que iba a poner enemistad entre la serpiente. Una le iba a herir en el calcañar y el otro en la cabeza. Literalmente estaban hablando de Jesús y Satanás. Satanás iba a aplastar la serpiente en la cruz, en la cabeza, pero en el calcañar siempre no va a estar molestando este personaje. Abel se acerca a Dios con fe, y cuando es por fe, no es por obra. Mucha gente quiere llegar a Dios a través de sus obras, pero no pueden. Para llegar a Dios solamente es puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe, tus ojos puestos en Jesús. No es por fe, sino aquellos que van con obra no van a llegar a Dios, pero por fe vas a llegar. Porque usted a Jesús, como quien te habla, nunca lo vimos, pero creo en el Señor. Dios, el Señor, da testimonio de su ofrenda y no así del hombre. El cordero de Abel tenía un valor independiente de los méritos de Abel. Es más, la ofrenda que ofrecía Abel valía más delante del Creador que el propio adorador, que en este caso era Abel. Se lo vuelvo a decir. La ofrenda que presentó Abel valía más delante del Señor que el propio orador, en este caso Abel, que lo estaba ofreciendo. Usted se estará preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Y está bien, siempre nos tenemos que preguntar. La respuesta es que la ofrenda de Abel estaba hablando anticipadamente del Cristo de la gloria. Estaba hablando anticipadamente de aquel cordero que quita el pecado del mundo, que iba a venir a este mundo a redimir la humanidad. Era el cordero, era Jesús, que con su sangre que iba a ser derramada en la cruz,
iba a ser a través de esa sangre derramada, iba a venir el perdón para el género humano. En este acto no hubo una personalidad de parte de Abel que fuera mejor que la de su hermano Caín. Ambos, les vuelvo a recalcar, eran pecadores, hijos de ira, perdidos. Ambos estaban bajo el pecado como usted y yo en su momento, bajo condenación. Pero la palabra de Dios me dice, me enseña que la paga del pecado es muerte. Es decir, pasar a la eternidad sin el Señor. El pecado de Adán y Eva se les había imputado tanto a Caín como a Abel. Aún antes de nacer, bendito sea su nombre. Dice la palabra de Dios, todos pecaron y fueron destituidos, echados de la gloria de Dios. Abel, al acercarse al Señor, al Creador del universo, con un sacrificio, él estaba reconociendo, bendito sea su nombre, que tanto el hombre como la mujer, ya caído de la gracia de Dios, no podía presentarse ante un Dios creador con el fruto de sus propias obras. No nos podemos presentar con nuestras obras delante de Dios. Sí nos podemos presentar a través de Jesús, porque Él fue el único autorizado por el Padre a venir a este mundo, cumplir lo que estaba escrito en la palabra de Dios para redimir a la humanidad. Abel era pecador como usted y como quien les habla. Abel, al igual que usted y yo, necesitaba un sustituto, y ese sustituto era Jesús, el que iba a ser sacrificado siglo más adelante en la cruz, allá en Jerusalén. El principio que el pecado solo puede ser bendito, expiado, limpiado, quitado solamente, como dice este mismo libro de los Hebreos, con sangre. Dice, según la ley, dice así, casi todo es purificado con sangre. Por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era necesario que el Hijo de Dios, Jesús, aquel verbo hecho carne, tenía que venir a la tierra a derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La ofrenda de Abel es la primera de una larga serie de ofrendas que el hombre usó eficazmente. ¿Para qué? Para llegarse a Dios. Comenzando por los patriarcas, luego por los que estaban bajo la ley de Moisés. Estos eran tipos de ofrendas que había de ser ofrecidas por Jesús años más adelante en la cruz. Después del perfecto sacrificio de mi Señor, bendito sea su nombre en la cruz, nadie puede agregar ni añadir ofrenda alguna, porque el Padre Dios sencillamente no lo va a recibir. Nuevamente el libro de Hebreos nos dice, pues donde hay remisión de esto, ¿qué son estos? Tus pecados y los míos, no hay más ofrenda por el pecado. Para que usted, amigo que está del otro lado, oyente, entienda la ofrenda por nuestros pecados, es el Hijo del Hombre, el Salvador, el Mesías Jesús. Cristo pagó en la cruz con su muerte nuestros pecados. El justo, como dice la palabra de Dios, por los injustos. Para que tú y yo seamos perdonados por Dios, es necesario aceptar el sacrificio que Dios a través de su Hijo Jesús hizo en la cruz. Tú y yo somos justificados solamente por la fe a través o por medio de Jesucristo. Tú y yo tenemos paz, esa paz que tanto busca la humanidad con Dios, solamente a través de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, de aquel que dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quién es Jesús? Y siguiendo con este libro de Génesis, dice la palabra de Dios que Dios no miró con agrado a Caín.
y a la ofrenda de Caín. Usted se estará preguntando, ¿qué tenía de malo la ofrenda de Caín? Bendito, si tanto Abel como Caín eran hombres que habían, o mejor dicho, estaban en pecado. Sencillamente, Caín y Abel asumieron actitudes diferentes, opuestas. Estas actitudes determinaron que recibiesen de parte de Dios una respuesta diferente. Aunque Abel fue salvo porque creyó en el Salvador, que iba a venir el Cristo por la fe, tipificado por aquel cordero que él le lleva al Señor como ofrenda. Aquel cordero, el inmolado, no podía transmitir, benditos, a sus futuros hijos la fe, pero sí se puede transmitir los rasgos genéticos, pero no se puede transmitir así la fe. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, dice la Biblia, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por eso que la salvación es personal. Yo no puedo, bendito sea su nombre, salvar al mundo, porque ya hubo un Salvador. Yo tengo que luchar, pelear esta batalla de la fe por mi salvación. Mis hijos tienen que pelear esa batalla por su salvación. Usted no le puede salvar a sus hijos, yo tampoco, porque ya hubo un Salvador. Él murió por todo, por mis hijos, por cada uno de tus hijos, por tu familia, por toda la humanidad. Es por eso que la salvación es personal. Ahora bien, Caín creía en la existencia de Dios, pero no tenía fe. Fíjese que hablaba, pero no tenía fe. Hoy, en los días que estamos viviendo, en estos días finales, bendito, que nos toca transitar, andar, vivir, miles de personas, millares diría yo, creen la existencia de Dios, pero no poseen la fe, ni le creen muchos de los cristianos a Dios. Por eso muchos están como están. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Ahí está la diferencia. Sabemos por la palabra de Dios que Caín creía en la existencia de un creador, porque no solamente le trajo el fruto de la tierra, de su trabajo, de esa ofrenda, sino que también habló con el Señor, bendito, tuvo conversación con el Dios de la creación. Concluimos que Caín creía en Dios, pero no tenía la suficiente fe. Es más, ni confiaba en Dios. El diablo, el enemigo, también cree en Dios, pero no le obedece. Es increíble que la tercera parte de los ángeles, viendo a Dios en su trono de gloria, con los serafines, los querubines, los arcángeles, se dejasen engañar por el padre de las mentiras. Y Dios lo tuvo que botar a Satanás y a la tercera parte de esos ángeles que estaban con el mejor pastor, el mejor evangelista. Imagínese hoy aquí en la tierra lo que nos leen la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que tienen el espíritu de Caín. Imagínese si no son engañados. Si la tercera parte de los ángeles fueron engañados viviendo en el trono de Dios, más como van a ser engañados aquellos que están en la tierra, que no buscan a Dios, que no se congregan, no buscan la palabra, no se juntan con los hermanos. Sí se juntan quizás para darle a la lengua, ¿vio? Contra otro hermano. Ojo, Dios anota todo, Él monitorea todo. La Biblia dice que 7 ojos contemplan, dice que no hay nada oculto que se vaya a manifestar en el futuro. Dios tiene que probar mi culpabilidad, tu culpabilidad, para darte a ver dónde vas a pasar la eternidad. Con Dios no se juega. Dice que una noche un ángel, por pedido de un rey que estaba rodeado por los enemigos, quizás tú estás rodeado por enemigos, y dice que el rey no tenía escapatoria. Estoy hablando de un rey de Israel. ¿Qué hizo el rey? Lo que mejor tenía que hacer, como muchos tenemos que hacer cuando tus enemigos te rodean. Oró al Señor, le dijo: Señor, mi ejército
va a perder con estos enemigos, porque ellos son 175.000 hombres con armas, y yo no tengo los suficientes armas ni hombres. Y dice que Dios le dio la tranquilidad, y esa noche salió un ángel y mató en una sola noche, un solo ángel. Preste atención, un solo ángel mató 175.000 soldados asirios. A ver si Dios nos pelea tu batalla. Claro que lo pelea. Dios guarda a sus hijos, pero para que Dios te guarda, tenemos que estar en sus caminos, tenemos que estar en su andar, tenemos que ser como Abel, mirar continuamente a aquel consumador de la fe, a Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea. Entonces dice que Dios, volviendo al tema de hoy, no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque era el fruto de la tierra, y la tierra para ese entonces ya estaba maldita. ¿Por qué? Por la desobediencia de su padre y de su madre. ¿Me entiende? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice la Biblia que los animales se volvieron locos, nació abrojo, se contaminó todo. Pero años más adelante vino aquel en obediencia llamado Jesús y recuperó lo que se había perdido. Bendito sea el Señor en esta preciosa hora. Y dice que la tierra estaba ya maldita, era una tierra caída a causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Dios, que es 3 veces santo, había declarado su justicia y su juicio sobre la tierra y sobre todo lo que se había contaminado por el pecado de nuestros primeros padres, que era Adán y Eva. Bendito sea Dios en esta hora. Muchos años antes, Dios Padre había sacrificado un animal. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de Adán y Eva, declarando la insuficiencia de lo que había hecho Adán y Eva cuando recogen esas hojas de la higuera. Ellos se confeccionaron delantales de la higuera. La higuera a Dios no les sirve. La obra tuya y la mía a Dios no les sirve. A Dios le sirve solamente lo que Jesús, su Hijo, hizo en la cruz. Muchos quieren ser salvos haciendo sus propias obras, siendo aquel hombre, aquella mujer, creyendo que la obra humana va a tocar el corazón de Dios. No, señor, no, señor. Estamos equivocados. Usted va a tocar el corazón de Dios solamente si cree, acepta, recibe, camina y anda en los caminos de Jesús. Aquel humilde varón que vino a esta tierra, que nació en un pesebre, donde había solamente José, María y los animales. Y después Herodes, el rey, se enteró que había nacido un rey. Y Satanás siempre va a tratar de destruir la descendencia del Señor. Fíjese lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Pero Jesús, alertado por un ángel, le dice a José: levántate, saca al niño y llévalo a Egipto, porque el rey ha mandado, ha decretado matar a todo bebé menores de 2 años. Cuando Moisés también nació, al faraón, que no conocía lo que había hecho José, uno de los patriarcas, dice que mandó a matar a todos los nacidos varones, no así las mujeres. Pero dice que Moisés halló gracia en las parteras de aquel entonces, preservaron su vida. Dios siempre va a preservar tu vida, varón, tu vida, mujer, siempre y cuando que tú estés en sus planes. Ahora usted dirá: yo quiero estar en los planes de Dios. Perfecto. Entonces venía Dios, venía Jesús, tal como está. Acepta el sacrificio, el cordero inmolado, aquel que quita el pecado del mundo. Confesale que has desobedecido, has pecado como Adán y Eva. Por eso necesitas hoy un Salvador. Hoy necesita la humanidad un Salvador. Ese Salvador ya vino. El mundo evidentemente le dio la espalda y le sigue dando la espalda. Se llama Jesús, pero todavía estamos en el tiempo de la gracia.
todavía hay tiempo, todavía el arca está abierto, todavía no se cerró la puerta, todavía tenemos un refugio, tenemos una roca firme, se llama Jesús. Y Dios rechazó lo que había hecho Adán y Eva, esos delantales que habían confeccionado por ellos mismos con la hoja de higuera. Y al nacer de la carne, en este caso Adán y Eva, bendito sea su nombre, o sea, cuando nacen Caín y Abel de la carne, producto de un encuentro entre Adán y Eva, participó de la misma naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, Caín necesitaba, como Abel, bendito sea, la sangre que iba a ser en el futuro. Y esa sangre lo iba a derramar siglos después mi Señor Jesús en la cruz. No hay perdón de pecado para aquellos que quieren autosalvarse a sí mismo a través de la religión, a través de las obras, a través de la sociedad. No, acá solamente usted y quien les habla somos perdonados si vamos a la fuente inagotable, aquel que se sentó sobre el pozo de Jacob y le habló a una mujer que había tenido 5 maridos y ninguno era su esposo. A ese Jesús, al hombre de Galilea, bendito sea su nombre. No hay perdón de pecados si usted no viene a Cristo. Un hombre no te puede perdonar tus pecados porque también está en pecado. Pero aquel hombre que cumplió literalmente lo que estaba escrito y fue aceptado por el Padre, ese es mi Dios, ese es mi Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre es a través del camino de Jesús. Hay un solo camino para ir al Padre y no hay otro que a través de Jesús. También Jesús dijo la verdad. Yo soy la verdad y esa verdad está en su Hijo. No busque verdad fuera de Jesús porque le están mintiendo. Les recuerdo que el que gobierna este mundo es el padre de las mentiras. Por eso haga como los hermanos de Berea, escudriñe, lean la palabra de Dios, la Biblia. Hay manjares para alimentar nuestro espíritu. Bendito, por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Como hay vida en Él, si usted va a Él, usted va a tener vida. Si usted sigue a los muertos, está muerto. Todo lo que es escultura, todo lo que es yeso, madera, hombre, sociedad, mundo, todo eso está muerto. Vivimos en una sociedad muerta, donde lo único que se sale a luz es homicidio, femicidio, violencia, engaño, falsedad, mentira. Por eso, en todo eso lo que acabo de enumerar, hay muerte. Pero si usted viene a Jesús, hay vida. En Jesús hay vida. En Él estaba la vida. Y por eso Él daba vida en aquel entonces a los que estaban y escuchaban. Pero hoy hay vida porque Él, si bien murió, resucitó, Él vive. No busquéis entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Por eso, ven a Jesús así como está. Trae tu ofrenda. ¿Cuál sería tu ofrenda hoy? Tu corazón. ¿Cuál sería tu ofrenda hoy para el Señor? Vení tal como está. Dice la palabra de Dios que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú lo llamas, Él te va a oír. Ven a Jesús así como estás. Como un hombre, una mujer que no necesitan cubrirnos con hojas de higuera, porque ese es producto del ser humano. Venía a Cristo para que te cubra con esa preciosa sangre. Cuando el pueblo de Israel tenía que ser sacado esa noche de la esclavitud después de 400 años en Egipto, le dijo el Señor que iba a enviar un ángel que iba a pintar los dinteles de la puerta, arriba y en los costados, y el ángel de la muerte iba a pasar. Y si veía la sangre en la puerta, en el marco y en los postes de izquierda a derecha, el ángel no entraba. Ahora, si usted se olvidó que no puso la sangre del cordero, esa noche el ángel entraba y mataba a todo primogénito.
Dios es perfecto en lo que hace. Por eso hoy, así como estás, varón, así como estás, mujer, ven a Jesús, trae tu ofrenda por fe al Señor. Porque muchos quieren llevar ofrenda al Señor, pero hay que ver si es aceptado. En una oportunidad, el Señor estaba en el templo y estaban todos llevando su ofrenda. Y había una viuda. Ella puso lo último, su último sustento, su monedita. Y ella fue y lo puso en el arca de la ofrenda. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién cree usted que dio más? ¿Aquel fariseo, aquel saduceo, aquel maestro de la ley que daban lo que les sobraba? Pero no, acá hay una viuda. Esa viuda puso lo último que tenía. Fíjese que Elías, cuando estaba en plena sequía de Israel, 3 años y medio, que no iba a llover, no iba a producir nada a causa de la sequía, se morían las plantas, los animales. Dios envió a Elías a Sarepta de Sidón para que le alimente una viuda donde tenía un hijo. Y ese día la viuda tomó un poquito de harina, un poquito de aceite, fue y recogió unos leños. Iba a ser la última comida para comer y dejarse morir. Pero llegó el siervo de Dios y le dijo, hazme para mí primero. Y te puedo asegurar que no va a faltar la harina y el aceite en tu casa. Y es así que la viuda, una mujer que no tenía nada, como esta viuda que puso su monedita en el templo, su ofrenda, cautivó el corazón del Señor. ¿Cómo crees tú que podés cautivar el corazón del Señor hoy? Como esa mujer que perdía el flujo de sangre por 12 años y fue y tocó el borde del vestido del maestro y salió virtud del Señor. Bendito sea su nombre hoy. Dios es perfecto. Él te ama incondicionalmente. Y hasta aquí el mensaje porque ha avanzado la hora. Padre Celestial, en el nombre de que es sobre todo nombre, dejo en tus manos, Señor, esta palabra para aquellos que lo escucharon, los que los van a escuchar luego de que finalice la transmisión. Padre, te doy gracias y que todo aquel que traiga la ofrenda, que lo venga, Señor, en humillación, que venga a hacerlo delante de ti, diciendo, Padre, he pecado, Padre, restaura mi vida, restaura mi corazón, restaura mi familia, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias le doy a aquellos que han escuchado el mensaje y los invito a la iglesia mañana, al templo. Ven Espíritu Santo a partir de las 10 de la mañana, Fray Luis Beltrán y Magallanes, esto es Merlo Sur, barrio La Blanquita. Ahí estaremos alabando, glorificando, exaltando al más grande de todos los tiempos. Yo no conozco a otro sino que a Jesús. Que Dios te bendiga, comparta el mensaje, comparta con su familia, con sus amigos, y le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube. Me va a encontrar como Juan Antonio Cáceres. Ahí me va a encontrar Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí va a encontrar en YouTube. Puede suscribirse, es gratis. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Paz del Señor.